there. Hey, welcome to another class. Welcome to another session. Welcome to another live. This is Jessica from Easy English TV, and here we are with a new session to continue learning English from zero. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva clase. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde mi canal de YouTube y también desde mi página de Facebook, Easy English TV. Y hoy hemos llegado a la clase 70 de este curso gratuito Aprende Inglés desde cero con Easy English TV. Así que estoy muy contenta de estar compartiendo una nueva clase, una nueva sesión en vivo con todos ustedes. I hope you learn a lot as always. Espero que como siempre podamos practicar muchísimo el día de hoy. Now we're going to start with today's class. Vamos entonces ya a iniciar con nuestra clase del día de hoy, con nuestra clase 70. Wow, that's amazing. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a explicar un poquito a los nuevos chicos que se unen. Por allí por las redes sociales nos están contactando y nos dicen, Jessica, ya veo que están un poquito avanzados, ya van por la clase 70 y yo la verdad quisiera comenzar desde cero. Muchísimas personas me escriben y me preguntan cómo hacen para iniciar desde cero. Aquí te lo explico muy fácilmente. Lo único que tienes que hacer es, si tu nivel es cero, tienes pues que colocar en YouTube Easy English TV clase 1 y a partir de allí ponerte al día con nuestras lecciones, ya que en la clase 1 te enseño desde lo más básico, los saludos, a presentarte en inglés, ¿ok? Luego te puedes ir a la clase 2 y así sucesivamente. El curso es completísimo y va desde lo más básico y te estamos llevando hasta avanzado poco a poco. Muy bien, lo único que tienes que hacer, también otra forma de ver el curso completo es dando clic acá donde dice Easy English TV, te vas donde dice listas de reproducción y aquí en listas de reproducción tienes nuestro curso completo llamado Curso de Inglés en Vivo desde cero con Easy English TV. Das clic allí y allí encuentras todo, absolutamente todo nuestro contenido. Muy bien, también nos están preguntando, Jessica, ¿qué hago para unirme al canal? Muy fácil, si tú eres nuevo y te quieres unir al canal, tienes que dar clic aquí. ¿Y cuáles son los beneficios de unirte al canal? Pues bueno, si tú te unes al canal, todos los días vas a tener acceso a mi material, a las diapositivas, PowerPoints que yo preparo para que puedas practicar en casa desde cero, incluido con audios, ¿ok? Y si además deseas ser un English Lover VIP y practicar conmigo en un club de conversación que tengo los fines de semana, donde practicamos a partir de las 6 de la tarde hora de Perú, y practicamos solamente speaking, pues también te puedes unir y ser un English Lover VIP. Todo eso lo encuentras en mi canal de YouTube, Easy English TV. So there you have, ahí está toda la información. Well, we're going to start. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy ya, pero antes vamos a saludar a algunos de los chicos que se están conectando a través de YouTube, a través de Facebook, and they say hello. So, hi, Catherine, Priscila, Juan, thank you for being here. Who else? We have Luis, Alexandro, Piero, Daily, Cristina, Yolanda, Noelisa, Nag, Juniors, Mario. Hello everyone. Thanks for joining. All right. Me pregunta Wilson, ¿cómo apareces en Facebook? En Facebook también aparezco como Easy English TV. Allí vas a mi página de Facebook y allí vas a encontrar también todas nuestras sesiones. Y también recuerda que en Facebook puedes convertirte en colaborador para obtener todo el material. Haz clic en el botón que dice convertirse en colaborador y listo. Ya estás dentro de nuestro grupo privado. Well, it's time to start. Es momento de comenzar con la sesión de hoy. Recuerda, si deseas estar en una clase en vivo junto a mí para practicar un poquito más, solo tienes que seguirme por estas 4 redes sociales, por YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, y luego mandarme un mensajito por Instagram. Well, it's time to start. Es momento de comenzar. This is our goal for today. Our goal
is learn how to use have to and has to. Así es. Hoy vamos a aprender cómo utilizar have to y has to. Have to, has to. Have to, has to. Okay? Muy bien. So if I ask you the question, what is our goal for today? You say, our goal for today is learn how to use have to and has to. Okay? Nice. Good. Now, let's start here. Look, guys, have to and has to are used to express obligation. Muy bien. ¿En qué casos vamos a utilizar have to y has to? Para hablar de obligación. Ojo, que es muy diferente a decir have, porque have significa tener, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les digo, I have a cell phone, yo tengo un celular. I have a cell phone. But that is different. Pero eso es diferente, ¿verdad? Porque en este caso, I have a cell phone, yo tengo un celular, es una posesión. Pero en este caso no vamos a hablar de ello ya hemos hecho una clase. Hoy vamos a hablar sobre have to, que es tener que. Yo tengo que, tú tienes que. Use have to or has to with the base form of the verb. Siempre, chicos, después de have to, tengo que colocar la forma base del verbo. Have to, has to, plus the base form. For example, use have to or has to with the base form of the verb. I have to, you have to, they have to, we have to. I have to go to class at night. Tengo que ir a la clase a las 9. I have to go to class at 9. You have to go to class at 9. They have to go to class at 9. We have to go to class at 9. So it expresses obligation. Expresa una obligación. ¿Ok? Pero ya sabes que con la tercera persona, he, she, it, utilizamos has to. Has to, que también me muestra obligación y significa tener que. She has to go to class at 8. Ella tiene que ir a la clase a las 8. He has to go to class at 8. So when do we use have to express obligation? Entonces, ¿cuándo utilizamos have to para demostrar obligación? ¿Ok? ¿Qué cosas estamos obligados a hacer? Yo voy a colocar un ejemplo y quiero que cada uno de ustedes coloque cuáles son sus obligaciones utilizando have to. Yo los voy a estar leyendo ahorita en los comentarios. For example, I have to work from Monday to Friday. Okay, I have to work from Monday to Friday. Yo tengo que trabajar de lunes a viernes. In this case, this is an obligation. Es una obligación. I have to work from Monday to Friday. This is my example. ¿Por qué? Porque es algo que obligatoriamente tengo que hacer. ¿Ok? Es parte de mi trabajo. What about you? A ver, vamos a ver tus ejemplos. Dice, it says, I have to learn English very fast. Okay, juniors. Noelisa, I have to study English at night. Okay. John, I have to watch the new series. Okay. I have to work in my homework. Okay. What else? I have to pay my house. Yes. I have to study. Okay. I have to study hard for the exam. I have to learn English. I have to improve my English quickly. I have to work every day. I have to cook every day. You see, those are some examples of obligation. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Cómo utilizar have to y has to? ¿Correcto? No olvides regalarme un like, por cierto, en la transmisión, ya que estamos totalmente en vivo.
apoyándote acá diariamente para que puedas lograr tu objetivo de aprender inglés. Now, let's see. Remember that we use have to or has to plus the base form of a verb for obligation. Ahora, si tenemos la parte afirmativa, que es utilizando have to o has to, también hay que aprender la parte negativa. En la negación nosotros decimos don't have to or doesn't have to, cuando no tenemos la obligación de hacer algo. For example, she has to meet her cousin at the airport. That is an obligation, but in negative, she doesn't have to meet her cousin at the airport. Okay, now here you say, they have to work late tonight. In negative, they don't have to work late tonight. So it's not the obligation, correct? And here you can say, do you have to work tomorrow? Yes, I do. No, I don't. Does he have to go to class? Yes, he does. No, he doesn't. Ya hicimos ejemplos con oraciones afirmativas y creo que va quedando todo claro. Ahora, digamos algo que no es nuestra obligación. For example, I don't have to work on Sundays. I don't have to work on Sunday. No tengo que trabajar el domingo. La parte negativa sería así. I don't have to work on Sunday. What about you? Mencióname algo que no sea tu obligación. Negative. Another example, I would say, I don't have to pay the rent of my house. I don't have to pay the rent of my house. No tengo que pagar la renta de mi casa because it's my own house, right? Okay, so it's not my obligation. No es mi obligación. What about you? ¿Qué me dicen ustedes como ejemplo? Dice, I don't have to look after my sister. I don't have to watch TV. I don't have to pay the bills. I don't have to work tomorrow. I don't have to cook on Sunday. I don't have to sing, okay? Okay. I don't have to clean my house. I don't have to pay taxes. I don't have to work tomorrow. I don't have to make lunch. I have to fall in love with my English teacher. That was fun. Now you see, really easy. So I don't have to, you don't have to, he doesn't have to, she doesn't have to. Para expresar que no tenemos una obligación. Muy bien. Y en pregunta, chicos, les diré yo, por ejemplo, do you have to work tomorrow? Do you have to work tomorrow? ¿Tienes que trabajar mañana? Les hago a todos ustedes esta pregunta. Do you have to work tomorrow? ¿Tienes que trabajar mañana? Ustedes me pueden colocar de la forma corta. Yes, I do. No, I don't. O me pueden colocar yes, I have to work at 9, por ejemplo. Yes, I have to work at 9. Sí, tengo que trabajar a las 9. Yes, I have to work at 8. Yes, I have to work at 7. I don't know, guys. This is a question for you. Es una pregunta para todos ustedes. Do you have to work tomorrow? Yes, I do. No, I don't. Yes, I have to work at 9. Yes, I have to work at 7. Yes, I have to work at 8, says Yolanda. Y en los comentarios en YouTube, excellent. Yes, I have to work in the morning. Yes, I have to work all day. Oh my God. All right, excellent. Like for you. Like para ustedes y también un like para mí en la transmisión. Okay, chicos, don't forget, it's very important for me. Now, let's continue. Here, guys, you have some other examples using have to. What does he have to do tomorrow? ¿Qué tiene que hacer mañana? He has to go shopping. Él tiene que ir de compras. How often does she have to work late? ¿Con qué frecuencia ella tiene que trabajar hasta tarde? Not often.
When do they have to buy the tickets? ¿Cuándo ellos tienen que comprar los tickets? This afternoon. Where do you have to go this morning? To the airport. You see? But be careful because you need to see the difference when who is the object or the subject. Ya saben, chicos, que en el caso de who siempre hay una excepción, ¿no? Cuando es el objeto o cuando es el sujeto. Por ejemplo, who can they visit on the weekend? ¿A quién pueden ellos visitar el fin de semana? They can visit their cousin. Who do you have to call? ¿A quién tienes que llamar? I have to call my boss. Pero cuando who sea el sujeto, who has to write the report? My boss does. Now, I'm going to ask you a question. Les voy a hacer una pregunta. Estas acá son preguntas, chicos, and information question. WH question. ¿Ok? Veamos algún ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes, what do you have to do at work? ¿Qué tienes que hacer en el trabajo? Dime alguna función, algún rol que desempeñes. What do you have to do at work? Esa es la pregunta. Me la puedes responder diciendo I have to, for example, in my case, I have to teach English. Yo tengo que enseñar inglés. I have to teach English. Eso es lo que yo hago. What about you? You says, what do you have to do at work? A ver, en los comentarios vamos a estar respondiéndoles. Dice, what do you have to do at work? And you say, I have to write a letter. Okay, correct. What else? I have to develop a software. Okay. What else? I have to teach Spanish. Nice. I have to prepare one of the sales reports. Excellent. I have to pay the payroll. I have to order. I have to write and paint. I have to drive a car. Excellent. I have to call different people every day. I have to speak. Okay, I have to develop technical dossiers in construction projects. I have to teach math. I have to arrive early. I have to take care of patients. I have to sell life insurance. Wow, you have really nice jobs. Se ve que tienen unos trabajos muy geniales, chicos. Ahí las estoy leyendo y estoy leyendo todas sus funciones que ustedes hacen en el trabajo. Excellent. Good job. Now, let's see. Let's practice, ¿ok? Vamos a practicar un poquito con have to para ver que lo hagamos correctamente. Look, here we have to complete the questions and answer using have to or has to. Vamos a completar acá para practicar el uso de have to y el uso de has to. For example, number 1 says, what does he have to do tomorrow? What does he have to do tomorrow? What does he have to do tomorrow? ¿Qué tiene que hacer él mañana? What does he have to do tomorrow? And how do you say? ¿Cómo sería acá, chicos, si tenemos he? Have o has? Has, of course. He has to go. He has to go to class. You see? Correct. Continue please there in the comments. Continúa resolviendo ahí en los comentarios y voy a estar mencionando al primero que responde. Okay? Now, number 2, what is the answer? Okay. Okay. Who does she have to call the office? No, it is when. When does she have to call the office? When does she have to call the office? She has to call
Every morning. Y probablemente alguien me diga, Jessica, pero ¿cómo sabías que acá era when y no pusiste what o where? Ah, porque me guié de la respuesta. Mira qué dice acá. Every morning. ¿Ok? Every morning me expresa el tiempo, ¿verdad? Cada mañana. También puede preguntar how often. How often does she have to call the office? She has to call every morning. All right. Vamos a ver quién respondió primero. And here we have, okay, Adali Banks. Excellent, Adali, good job. Now, what about number 3? Okay, number 3, it says at 3. So, what is the question here? In this case, we say, what time, what time what time does he have to go to the airport? What time does he have to go to the airport? And there you say, he has to go. He has to leave here at 3. ¿Cómo supe que era what time? Porque estamos hablando de la hora. Fácil. What time does he have to go to the airport? ¿A qué hora tiene que ir al aeropuerto? He has to leave here at 3. Tiene que salir de acá a las 3. You see? Correct. Who answered first here? Okay, Mari Aide. Excellent. Mari Aide fue la primera en responder. Good job. What about the next one? Okay. What about number 4? Number 4 we have. Okay. Where can they send the form to? They can send it. They have to take it to the office. Okay, so this is how. How can they, or how do they have to send the form to? ¿Cómo tienen que enviar el formulario? They can send it. No lo pueden enviar. They have to take it to the office. ¿Cómo pueden ellos enviar el formulario? They can send it. No lo pueden enviar. They have to take it to the office. Lo tienen que enviar por oficina. Tienen que enviar a la oficina. You see? Who answered here first? Okay. It says, and what do they have to send to the form? How do they have to send the form? Excellent, Yolanda. Good job. Now, what about the next one? Okay. Number 5. What do you have there? What or who? Who, right? Who do you, it says, who do you have to meet after class? Who do you have to meet after class? ¿Con quién te tienes que encontrar después de la clase? I have to meet my sister. I have to meet my sister. We're going to the movies. You see? Who do you have to meet after class? ¿Con quién te tienes que reunir después de la clase? I have to meet my sister. We're going to the movies. Me tengo que reunir con mi hermana. Vamos a ir al cine. You see? What about the next one? Okay, so it says, they have to clean the board. Who helps the teacher after class? Who has to help the teacher after class? Keith and Tanya. They have to clean the board. Y acá te voy a explicar, te voy a hacer una aclaración porque muchos se pueden confundir y decir, pero Jessica, ¿por qué acá en la número 5 tú decías who do con el auxiliar do or does y acá ya no? Lo que pasa es que acá tenía un sujeto, mira. Who
do you have to meet after class? Pero acá en el otro no. Dice simplemente, who has to help the teacher after class? ¿Quién tiene que ayudar a la profesora después de la clase? Para que quede súper claro, vamos a hacer un ejemplo relacionado a ti. Si yo te pregunto, who has to cook in your house? Who has to cook in your house? Ahí que estoy preguntando, ¿quién tiene que cocinar en tu casa? Who has to cook in your house? Okay, what do you say? ¿Cómo me responderías esa pregunta? Who has to cook in your house? And you would say, here you would say, for example, in my house, I have to cook in my house. Yo tengo que cocinar. I have to cook in my house. What about you? Cuéntame sobre ti. A ver. Who has to cook in your house? Marche, I have to cook in my house. Cristina, I have to cook in my house. Noelisa, I have to cook in my house. Stephanie, my mom has to cook in my house. Junior, my wife has to cook in my house. Araceli, my mom has to cook in my house. You see, me, my mom, my brother, my son, I have to cook. I have to go to the restaurant, says Jose. Okay, you see? Really, súper fácil el uso de have to y has to para expresar obligación. Obligation, you see? Now, let's practice, okay? Vamos a ver, para corroborar que todo te esté quedando claro, vamos a practicar un poquito más acá. Si yo te digo, correct the following sentences, encuentra el error en estas oraciones. Yo traigo algunos ejercicios porque a pesar que sea un tema fácil, no quiero que cometas errores, ¿ok? It says, my sister-in-law have to go shopping this week. Something is wrong. Algo está mal en esta oración. ¿Qué será, chicos? My sister-in-law, ¿qué me dicen en los comentarios? Excellent. Have is incorrect. Es has. ¿Por qué será has to y no have to? Porque estoy hablando de quién? De mi cuñada. My sister-in-law. ¿Y quién es mi cuñada? En mi mente mi cuñada es she. Ella. My sister-in-law has to go shopping this week. All right? Excellent. Good. Now, what about number 2? Who answer first? Vamos a mencionar el primero que esté respondiendo acá en los comentarios. So, it was, okay, so, Lesia. Excellent, Lesia. What about number 2? Number 2 says, does he has to play the piano every day? Is it correct, number 2? No, Víctor Romero. Excellent, Víctor. Víctor says, does he have to? Jessica, ¿por qué acaba have to y no has to? Muy fácil, porque ya está acá does y does ya me indica tercera persona. Para preguntas no se hace el cambio, no se trabaja con has to. Siempre para preguntas es have to. Does he have to play the piano every day? ¿Tiene que tocar el piano todos los días? Does he have to play the piano every day? Okay, excellent. What about number 3? Number 3 says, Maria doesn't have to work in late today. What is incorrect there? Okay, in number 3, you say, Maria doesn't have to work. Exactly, work. ¿Por qué work? Porque dijimos al inicio que después de have to o has to, tiene que ir el verbo en su forma base. Nada de gerundio, nada, ¿ok? Work, normal, ¿ok? So, excellent, Verónica. Good job, Verónica. Maria doesn't have to work late today. Excellent. What about number 4? In number 4, it says, you have to fill out an application for your French class. You have to fill out an application. Yes, you have to
fill, nada de ing, okay? You have to fill out an application for your friend, for your French class, right? Recuerden, chicos, no se puede utilizar el verbo en su forma gerundio ni en la forma de pasado simple, nada. Tiene que estar el verbo siempre en su forma base. Si el verbo es have, have. Si el verbo es eat, eat. Si el verbo es fill out, ¿ok? Don't change it, correct? Who answered first? ¿Quién respondió primero acá? Catherine, excellent. Okay, what says here? Tienes que llenar un formulario para tu clase de inglés, tu clase de francés, sorry. What about number 5? It says, do we have to study now? We're playing basketball. Incorrect. What is the correct answer? Is, do we have to study now? Nada de present continuous. Tiene que ir en su forma base. Do we have to study now? ¿Tenemos que estudiar ahora? We're playing basketball. Estamos jugando basketball. Okay, so who answered first? Okay, excellent. And this is Mayo. Excellent, Mayo. So, do we have to study now? Studying? Incorrect. You see? Correct. So, until this moment, is everything clear? Hasta ese momento va todo claro, chicos? Yes, yes. Let me know if this is. So, give me a like. Si es así, no olvides regalarme un like. Seguimos, okay? We continue with today's class. In order to practice this part, we have a listening activity. Muy bien, ahora tenemos una actividad de listening. Ya sabes que para mí no solamente es importante que aprendas grammar, creo que la gramática está bastante sencilla el día de hoy. Have to y has to para hablar sobre tener que, obligación. But I want you to listen to this conversation and write down everything you listen. Vamos a oír un diálogo. Quiero que escribas aquí en los comentarios todo lo que puedas escuchar, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que mejores tu habilidad de escucha para que poco a poco mejores tu oído. Ready? ¿Listos? Ok. Let's listen. Let's listen. Are you ready? So, 1, 2, 3. Listening. Hey, Phil. Why don't we go bike riding sometime? Great idea. When's good for you? Tomorrow at 3? Sorry, I can't. I have to meet my sister at the airport. Well, how about Sunday afternoon at 2? That sounds fine. See you then. There, do you have the answers? Do you have the conversation? Have you listened without having any problem? Do you want to listen again? Estuvo por ahí un poquito rápido. ¿Quieren oírlo de nuevo? No problem. I will play again. Vamos a colocar el audio nuevamente para que puedas comprobar tus respuestas. ¿Ok? Pay attention. 1, 2, 3. Listening. Pay attention and write. Escribe todo lo que oigas en los comentarios. Así sea una frase, ya es algo. ¿Ok? You can do it. 1, 2, 3. Hey, Phil. Why don't we go bike riding sometime? Great idea. When's good for you? Tomorrow at 3? Sorry, I can't. I have to meet my sister at the airport. Well, how about Sunday afternoon at 2? That sounds fine. All right. See you then. That was really easy, really nice. So there you have more answers. Ahora veo que ya respondieron mejor. You see? Excellent. I'm going to show you so you can compare. Yeah, this is. Listen again. Hey, Phil. Why don't we go bike riding sometime? Great idea. When's good for you? Tomorrow at 3? Sorry, I can't. I have to meet my sister at the airport. Well, how about Sunday afternoon at 2? That sounds fine. That's easy. See you then. It says, hey Phil, why don't we go bike riding sometime? Hola Phil, ¿por qué no vamos a montar bicicleta algún día? Great idea. When's good for you? Qué buena idea. ¿Cuándo estaría bien para ti? Tomorrow at 3? Mañana a las 3? Sorry, I can't. Disculpa, no puedo. I have to. Tengo que reunirme con mi hermana en el aeropuerto. Tengo que encontrar a mi hermana en el aeropuerto. Well, how about Sunday afternoon at 2?
¿Ok? ¿Y qué te parece el domingo por la tarde a las 2? Sounds fine. See you then. Suena bien. Te veo allí. Okay, so you're going to repeat after me. Yo sé que tú me estás viendo ahí desde YouTube, desde Facebook. Puedes estar en tu cama, echado, donde quiera que estés. Quiero que repitas junto a mí para practicar juntos el día de hoy nuestro speaking, okay? Repeat after me, please. Hey, Phil. Why don't we go bike riding sometime? Great idea. What's good for you? Tomorrow at 3? Sorry, I can't. I have to meet my sister at the airport. Well, how about Sunday afternoon at 2? That sounds fine. See you then. You see? How was that? Easier, right? Ahora que ya lo sabes, es mucho más fácil. Una de las cosas que yo te voy a recomendar al momento que practiques tu listening, es esto. Tú puedes oír una canción o algún podcast, lo que tú desees. Supongamos, estamos oyendo esta parte del audio y en primer lugar lo que haces es oír, pero sin ver. Por Hey, ejemplo, si es una canción, también lo puedes poner en práctica. Escuchas una canción y escribes en una libreta, en una agenda, todo lo que puedas escuchar. Así sea un par de frases nada más. Una vez que ya oíste eso, vuelves a oír una segunda vez. La tercera vez buscas el transcript, el transcrito, la letra en sí, ¿no? Por ejemplo, ya busco el diálogo y nuevamente ahora tú repites el diálogo y ahora ¿qué vas a hacer? Vas a oírlo de nuevo. hey, Phil. Why don't we go bike riding sometime? Great idea. When's good for you? Tomorrow at 3? Sorry, I can't. I have to meet my sister at the airport. Well, how about Sunday afternoon at 2? That sounds Sé que en fine. esta See you oportunidad then. ya pudiste comprender todo, pero lo que no te recomiendo es que tú, por ejemplo, el momento que quieras aprender una canción o algo por el estilo, de frente vayas a buscar la letra. No. Primero tú tienes que hacer el intento de oír. Así estés en el nivel más básico. Escucha algo, trata de escribirlo y luego compruebas la respuesta. Eso es siempre lo que trato de hacer acá indirectamente. No sé si ya te diste cuenta, but that is a technique. Es una técnica que yo uso, que la usaba cuando yo estudiaba, and I hope you find it useful. Y espero que tú la encuentres útil, que de ahora en adelante hagas esto con las canciones, English songs, ¿ok? So, if you like this technique, give us a like. Si te gusta esta técnica, no olvides regalarnos un like y ponerla a prueba, sobre todo, que es lo más importante, utilizarla desde ya. Vas, escuchas una canción, escribe todo lo que puedas y luego buscas la letra y comparas, right? Ok, muy bien. Ahora te voy a dejar una tarea, porque ya sabes que todos los días yo te hago acá una pregunta y te la reviso en los comentarios de YouTube. En este caso la pregunta es, what do you have to do from Monday to Friday? What do you have to do from Monday to Friday? ¿Qué tienes que hacer de lunes a viernes? ¿Qué cosas son obligatorias para ti? Por ejemplo, I have to work from Monday to Friday. I have to study English. I have to visit my grandmother. I have to clean my house. I have to go shopping. Todas las cosas que sean obligatorias hacer para ti. Y luego me vas a colocar allí mismo en el comentario en YouTube, que ahí los estoy leyendo todos, ¿ok? Me vas a colocar la respuesta a la pregunta, what don't you have to do on the weekend? What you don't have to do, what don't you have to do on the weekend? ¿Qué es algo que no tengas que hacer el fin de semana? ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer? What do you have to do from Monday to Friday and what you don't have to do on Saturday and Sunday? ¿Ok? Para los chicos que recién se unen y que me dicen, Jessica, ¿cómo hago para iniciar de cero? Muy fácil, solo tienes que ir a mi canal de YouTube, EasyEnglish TV, y colocar clase 1. Ahí está la primera clase.
Allí la puedes ver desde los saludos. Muy bien, otra forma de encontrarnos es buscando simplemente el canal EasyEnglish TV y en la sección donde dice listas de reproducción tienes una lista que se llama Curso de Inglés en Vivo desde cero. Das clic y listo. Bueno, recuerda que tienes la opción para unirte a mi canal si es que deseas que te pase todo el material, las diapositivas con los audios. Uy, profesora, los audios están muy buenos, quiero practicar y enseñarle a alguien más. Únete a mi canal por tan solo 8 soles al mes y te voy a estar pasando todos los días material para que tú practiques. Y si es por 25 soles al mes, aparte de tener todo el material para que practiques, estarás en mi club de conversación que lo realizo vía Zoom todos los fines de semana a partir de las 6 de la tarde, hora de Perú. Okay, so this is the question. Responde en los comentarios. Ahorita ya cerramos el en vivo y allí te vas a responder en los comentarios. What do you have to do from Monday to Friday? ¿Qué tienes que hacer de lunes a viernes? Y luego me comentas what you don't have to do on the weekends. ¿Qué es lo que no tienes que hacer los fines de semana? Que no es tu obligación. Hoy hemos aprendido un tema sencillo, pero que de todas maneras nos sirve muchísimo para hablar sobre obligaciones. Have to y has to, ¿correcto? Me voy a despedir de algunos de los chicos que me están mandando sus saludos por acá, por YouTube, por Facebook, and it says, ok, José Antonio, ok, Cristina, Isaac, Lesbian, Marta, Noelisa, thanks a lot for being here, Yubitsa, Irving, Marilei, Marche, Claudia, thanks so much everyone. Muchísimas gracias a todos por conectarse. No olviden regalarnos un like y no olviden compartir la clase con sus amigos para que sepan que estamos todos los días acá totalmente en vivo brindándote clases desde cero. Muy bien, déjame la respuesta en los comentarios. What do you have to do from Monday to Friday? ¿Qué tienes que hacer de lunes a viernes? Y también déjame what you don't have to do on weekends. ¿Qué no tienes que hacer los fines de semana? Si por ahí te equivocas en algo, yo misma te voy a estar corrigiendo en los comentarios, ¿ok? Thanks for watching and we'll see you tomorrow. Bye bye. Take care.